El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando las aguas del lago de Galilea comenzaron a brillar, como si miles de pequeñas estrellas flotaran sobre él. El aire olía a sal y a redes húmedas, y el sonido de las gaviotas se mezclaba con el murmullo tranquilo del viento. Pedro y Andrés trabajaban como cada día, tirando sus redes con fuerza y paciencia, esperando que el agua les regalara lo suficiente para vivir. Era un día más, igual que muchos otros, o al menos eso parecía. Las manos de Pedro estaban curtidas por el esfuerzo, y sus brazos, tensos, conocían la medida exacta del lanzamiento. Había aprendido el arte de la pesca desde niño, junto a su padre, y todo en su cuerpo se movía con la naturalidad de quien hace algo una y otra vez. Andrés, su hermano, le ayudaba con ritmo constante, reparando las cuerdas y vigilando los movimientos del agua con atención. Nada en aquella mañana hacía sospechar que el destino estaba a punto de irrumpir con paso firme y silencioso. Era la calma antes de un cambio tan grande que ni el mar podría contenerlo. Los dos hermanos habían pasado la noche trabajando sin éxito. Las redes volvían vacías una y otra vez. El cansancio pesaba más que los remos, y el desánimo se colaba en sus pensamientos. Pedro suspiró, mirando el cielo con una mezcla de resignación y rutina. Así era la vida de un pescador. Días buenos, días vacíos, pero siempre la esperanza de un nuevo amanecer. Andrés rompió el silencio con una sonrisa suave, tratando de mantener encendida la fe en lo cotidiano. «Al menos el agua está tranquila hoy», dijo, sin saber que ese mismo lago guardaba una sorpresa que cambiaría sus vidas. Mientras ellos trabajaban, el pueblo comenzaba a despertarse. El murmullo de los vendedores sonaba en la distancia y los barcos más pequeños regresaban al muelle. Las mujeres recogían agua y los niños corrían por la arena, riendo bajo la luz del amanecer. Todo parecía normal, como siempre, como cada jornada que comenzaba igual y terminaba igual. Sin embargo, algo distinto se sentía en el aire, una quietud extraña, como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración. Y a lo lejos, una figura caminaba despacio por la orilla, observando el movimiento de los hombres del agua. Pedro no lo notó al principio. Estaba concentrado en arreglar una de las redes que se había roto durante la noche. El hilo mojado resbalaba entre sus dedos callosos, y su mente vagaba en pensamientos simples: comida, trabajo, descanso. Pero Andrés levantó la vista y lo vio. Un hombre, vestido con túnica sencilla, avanzaba con paso seguro, sin prisa. No parecía un pescador, ni un comerciante, ni un viajero. Había algo distinto en él, algo difícil de explicar con palabras. Su mirada no se movía de los hermanos, como si los conociera desde antes de verlos. El hombre se detuvo cerca, donde el agua apenas rozaba sus sandalias. La luz del sol le dio un brillo dorado al rostro, y por un instante todo pareció detenerse. El sonido del viento se apagó. Las gaviotas cesaron su canto. Pedro levantó la cabeza, un poco molesto por la interrupción, pero el gesto en su rostro cambió apenas cruzó la mirada con aquel desconocido. Había visto muchos rostros, clientes, soldados, mercaderes, pero ninguno con aquella calma que parecía abrazar el alma. Aún sin entender, sintió que algo dentro de él despertaba. El hombre habló, y su voz fue como un eco suave que llenó el espacio entre el mar y el cielo. Pocas palabras, simples, claras, pero cargadas de un peso que no venía del sonido, sino del sentido. Pedro no las comprendió del todo, pero su corazón sí. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para que él escuchara. Andrés lo miró sin saber qué decir, y ambos quedaron inmóviles, como si el lago entero los hubiera atrapado en silencio. Aquel momento, tan sencillo y tan profundo, fue el principio de algo que nadie podría haber imaginado. Durante un largo instante, los dos hermanos permanecieron quietos, observando al hombre en la orilla. No sabían su nombre, ni lo que buscaba, pero sentían que su presencia no era casual. Pedro pensó en su vida,
en los días repetidos de pesca, en el cansancio acumulado, en los sueños pequeños que nunca se cumplieron. Andrés, en cambio, sintió una mezcla de sorpresa y esperanza, como si su mente reconociera algo que su memoria no podía recordar. Era una invitación sin palabras, un llamado apenas insinuado que los estremecía sin razón visible. La escena era simple, pero algo invisible la hacía inmensa. No había truenos ni milagros, solo un hombre frente a dos pescadores. Y sin embargo, el aire estaba lleno de promesas. Los rayos del sol tocaban el agua y la hacían brillar como un espejo, mientras el corazón de Pedro latía con fuerza inexplicable. Era solo un día más, pero el alma lo sabía. Algo estaba a punto de comenzar. Ahí, entre redes mojadas y el olor a mar, el destino caminaba descalzo. Nadie en el muelle se percató de la importancia de aquel instante. La vida seguía su curso, y el ruido del comercio escondía lo que en silencio nacía. Sin trompetas, sin multitudes, sin avisos, solo un suspiro del universo cambiando de rumbo. Los pescadores no sabían que esos pasos marcarían sus nombres para siempre. Aún así, algo dentro de ellos sintió la diferencia, algo difícil de traducir, como una certeza sin forma. Pedro soltó la cuerda que tenía en las manos. Miró a su hermano y luego al hombre en la orilla. En ese breve cruce de miradas se escondía el inicio de una historia mucho más grande que sus propias vidas. Andrés sintió escalofríos, pero no de miedo, sino de emoción. Tal vez no comprendían lo que estaba ocurriendo, pero sabían que no era un encuentro común. El día parecía igual, pero ya no lo era. Así terminó una jornada de pesca como tantas otras, pero con un final que no se repetiría jamás. El sol se elevó del todo, y las sombras se acortaron mientras los hombres recogían lentamente sus cosas. El agua, que antes fue testigo de su cansancio, ahora parecía guardar un secreto. Algo nuevo había comenzado, aunque todavía no tenía nombre. Pedro y Andrés regresaron a la orilla sin saber que estaban a un paso del llamado que les daría un nuevo propósito. El lago seguía tranquilo, pero ya nada sería igual. A veces, los grandes cambios llegan en días comunes, sin advertencias, sin señales visibles. Ese fue uno de esos días. Lo que comenzó como un día normal de pesca, se convirtió en la antesala de una historia que aún sigue resonando siglos después. Y aunque nadie lo notó al principio, el mundo cambió en silencio, cuando el Creador decidió hablar a través de la brisa del amanecer. El día avanzaba con suavidad, y el sol ya tocaba con fuerza la superficie calmada del lago. Pedro y Andrés estaban ocupados limpiando sus redes, intentando olvidar la frustración de la noche anterior. El cansancio seguía en sus brazos, pero el movimiento repetitivo tenía algo de consuelo. En aquellos gestos simples, hallaban sentido a su jornada, sin sospechar que cada segundo los acercaba más a un encuentro que transformaría su destino. A lo lejos, una sombra cruzó la orilla. Al principio, pareció solo un viajero que caminaba sin rumbo, como tantos que pasaban por los caminos de Galilea. Pero había algo distinto en él. Su paso era firme, aunque no apurado. Caminaba como quien conoce el propósito de cada paso, como si el propio suelo reconociera su andar. Su presencia no llamaba la atención por su ropa ni por su estatura, sino por la calma extraña que le rodeaba. Jesús se detuvo unos instantes, observando los botes viejos que descansaban medio hundidos en la arena. Las redes extendidas secándose al sol parecían las páginas abiertas de una historia escrita en agua y esfuerzo. El olor del mar lo envolvía y el sonido del viento jugaba con las flecos de su túnica. Era una escena común, pero sus ojos veían más allá de la rutina. Veían hombres listos para algo más grande que ellos mismos, aunque aún no lo sabían. Pedro levantó la vista justo cuando Jesús se acercaba. Sus miradas se cruzaron como si el tiempo se detuviera entre ambos. En ese instante, no hubo presentación ni palabras innecesarias. Solo la sensación de que aquel desconocido no era realmente un extraño.
Algo en su mirada contenía fuerza, compasión y una claridad imposible de fingir. Pedro sintió que su alma, endurecida por años de trabajo y decepciones, se ablandaba sin querer. Andrés observaba en silencio, intentando entender qué ocurría. No conocía al hombre, pero su presencia despertaba una especie de paz, como si su sola existencia ordenara el mundo. Jesús se acercó un poco más, con una sonrisa apenas visible, y sus ojos se reflejaron en el agua que rozaba sus pies. No era la mirada de un maestro buscando discípulos, ni la de un líder sediento de seguidores. Era la mirada de alguien que ya los conocía, como si siempre hubieran sido parte de su historia. El silencio se volvió intenso, tan denso que incluso las gaviotas parecían evitar romperlo. Pedro tragó saliva, tratando de hablar, pero las palabras no salieron. En su mente se agolpaban preguntas sin forma. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué su sola presencia lo hacía sentir tan vulnerable y a la vez tan completo? Jesús no habló aún, solo los observó, con la paciencia de quien sabe que lo importante no necesita apuro. Detrás de ellos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, también estaban en sus redes, más allá del agua. Desde la distancia, notaron la figura de Jesús y la forma en que la atención de los demás parecía girar hacia él. No sabían por qué, pero sintieron la necesidad de mirar, como si una fuerza invisible los atrajera. El trabajo quedó en segundo plano, y el murmullo del lago se volvió más pesado, más profundo. Algo estaba por revelarse. Jesús caminó unos pasos más, colocándose cerca de los botes. No parecía cansado, aunque la jornada era larga y el sol, alto. Se detuvo frente a Pedro y Andrés, y en su rostro no había arrogancia ni distancia, solo ternura y decisión. Era el tipo de presencia que no necesita imponerse porque simplemente llena el lugar. Pedro sintió que había visto muchos líderes en su vida, pero ninguno que irradiara tanto poder en un gesto tan tranquilo. Este hombre no es como los demás, pensó Andrés mientras lo observaba. Tiene la mirada de quien sabe a dónde va. Y esa simple certeza cambió algo dentro de él. Había pasado años siguiendo las olas, sin rumbo, pero en ese momento, frente a aquel hombre, sintió que el rumbo lo estaba encontrando a él. Era una sensación nueva, una mezcla de asombro y fe que no podía explicar. Jesús miró al cielo un momento, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Luego volvió sus ojos hacia los pescadores, y el mundo pareció contener el aliento. Allí, entre redes y agua, el universo entero se preparaba para escuchar unas pocas palabras, simples pero infinitas. No eran órdenes, ni promesas grandilocuentes. Era una invitación, una puerta abierta hacia lo desconocido. Pedro sintió un leve temblor en sus manos. Su mente le decía que nada de eso tenía sentido, que debía seguir con su labor, que aquel hombre era solo un extraño. Pero su corazón decía otra cosa. Le decía que quizás todo en su vida lo había preparado para este instante, que ese rostro no era el de un desconocido, sino el de una respuesta esperada. Andrés respiró hondo, notando cómo el aire parecía distinto, más limpio, más vivo. La luz del mediodía se reflejaba en el agua como un espejo. Jesús dio un paso más, y el movimiento del agua formó círculos suaves a su alrededor. En ese gesto sencillo había algo simbólico, como si su llegada comenzara a mover todo lo inmóvil. El silencio se llenó de sentido, y aunque nadie hablaba, todo parecía decir ahora. Pedro miró a su hermano, y sin palabras, ambos entendieron que estaban frente a algo mayor que ellos. Las olas golpeaban suavemente la orilla, como si marcaran un ritmo invisible. Cada respiro de aquel instante parecía un preludio. El mundo seguía girando, pero aquel rincón apartado del lago se había convertido en el centro de todo. El corazón de Pedro latía con fuerza, como si quisiera adelantarse al momento siguiente. Andrés estaba quieto, con los ojos fijos en Jesús, sintiendo que aquel día, por fin, tenía sentido.
Jesús dio un último paso hacia adelante. Su sombra cayó sobre las redes mojadas, símbolo del esfuerzo humano, de la rutina, de lo cotidiano. Y allí, sobre esa arena cargada de cansancio, nació una historia que cambiaría la forma en que el mundo entendería el amor, la esperanza y la entrega. No hubo voces que lo anunciaran, ni multitudes que lo vieran, solo el silencio cómplice de la orilla y el suspiro de hombres que sintieron el principio de un llamado eterno. Ese día quedaría grabado no en las piedras, sino en los corazones, porque a veces los grandes comienzos no llegan con ruido, sino con la quietud de una voz que todavía no ha hablado, pero ya ha despertado algo en el alma. En esa orilla, Jesús no solo fue un hombre más, fue el amanecer de una nueva historia, y el lago, su primer testigo. El aire del lago estaba quieto, como si todo hubiera esperado ese momento. Pedro y Andrés seguían mirando al hombre que se encontraba frente a ellos, sin saber qué decir. Jesús, tranquilo, observaba con la serenidad de quien conoce los corazones incluso antes de que hablen. Había en su rostro una luz suave, una mezcla de fuerza y ternura, imposible de comparar con nada que hubieran visto. Jesús dio un paso más hacia ellos, y el sonido del agua acompañó su movimiento, como si la naturaleza misma lo saludara. Su voz rompió el silencio, clara y firme, pero al mismo tiempo tan cercana que parecía acariciar el alma. «Venid en pos de mí», dijo. Eran pocas palabras, pero tenían el peso de una vida entera. No sonaban como una orden, sino como una invitación cargada de propósito. Pedro sintió un vuelco en el corazón. No sabía exactamente qué significaban aquellas palabras, pero en su interior algo ardía con fuerza. Era una sensación que mezclaba miedo, asombro y una paz que nunca había sentido. Andrés lo miró, buscando respuestas en su rostro, pero encontró el mismo desconcierto, la misma emoción difícil de nombrar. Sabían que ese llamado no podía ignorarse. El tiempo pareció detenerse. A su alrededor, la vida seguía como siempre. Las olas golpeando las rocas, los pájaros sobrevolando el agua, las voces lejanas del pueblo. Pero para ellos, el mundo había quedado en silencio. Todo lo que los había definido hasta ese instante, su oficio, su rutina, su seguridad, se volvió pequeño frente a la magnitud invisible de esa frase. Jesús los miraba en silencio, esperando su respuesta sin exigirla. Pedro miró sus manos callosas, marcadas por los años trabajando en el mar. Pensó en las noches de frustración, en los días sin pescado, en el cansancio acumulado. Pensó también en su esposa, en su casa sencilla, en sus responsabilidades. Todo eso pesaba en su mente, pero al mismo tiempo sintió que su corazón le decía algo distinto, que había encontrado algo más grande, algo que valía la pena seguir, sin saber siquiera a dónde lo llevaría. Andrés fue el primero en moverse. Dejó caer una red a la arena, lentamente, como si soltara también el peso de toda una vida. Sus ojos no se apartaban de Jesús, y una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Voy contigo», dijo, con voz baja pero firme. Pedro permaneció en silencio un instante más, sintiendo que la decisión estaba hecha incluso antes de pronunciarla. «Yo también», murmuró. Y así, con ese sencillo acto, comenzaron a caminar hacia un camino nuevo. Jesús no prometió riquezas ni facilidades. No habló de templos ni de poder. Solo les ofreció sentido, misión, dirección. «Os haré pescadores de hombres», añadió con voz serena. Pedro frunció el ceño al escucharlo, sin entender del todo sus palabras. ¿Qué podía significar ser pescador de hombres? Pero algo en aquella frase encendió una fe que no necesitaba explicaciones. Era como si su vida entera estuviera esperando descubrir ese propósito. El sol caía sobre ellos, iluminando las pequeñas gotas que aún caían de las redes abandonadas. Cada rayo parecía sellar la decisión que acababan de tomar. Andrés sentía un fuego en el pecho,
una energía que lo empujaba a avanzar. Pedro, por su parte, se debatía entre la emoción y el vértigo del cambio, entre la certeza de lo que dejaba y la promesa de lo que comenzaba. Pero no había vuelta atrás. Desde la distancia, Santiago y Juan observaron la escena. Vieron cómo sus compañeros dejaban los barcos y seguían al hombre que acababan de conocer. No comprendían del todo lo que pasaba, pero una voz interior les decía que ese encuentro no era casualidad. El viento sopló desde el este, levantando la arena y trayendo consigo algo más que aire, una sensación de nuevo comienzo. Caminaron juntos unos pasos, el maestro adelante, los dos hermanos detrás. Jesús no hablaba mucho, pero su sola presencia bastaba para llenar el camino de sentido. Pedro, que solía temer lo desconocido, se sorprendió sintiendo una extraña seguridad. Andrés miraba los árboles del camino, los peces brillando en el agua cercana, y pensaba que todo parecía diferente, como si el mundo estuviera renaciendo con cada paso. En silencio, el grupo avanzó por la orilla. Los demás pescadores los miraban extrañados, sin entender por qué abandonaban su trabajo. Algunos murmuraban entre sí, otros, simplemente, guardaban silencio, como si intuyeran que algo divino había ocurrido. La simpleza de la escena la hacía aún más poderosa. Un maestro caminando y dos hombres dejándolo todo por seguirlo. Así comenzaban los cimientos de una historia que cambiaría la humanidad. Pedro volvió la vista atrás una última vez. Vio sus redes abandonadas, su bote, su vida anterior flotando en el recuerdo. Pero no sintió tristeza, solo una suave melancolía mezclada con gratitud. Era como si entendiera que no perdía nada, sino que ganaba algo que aún no podía imaginar. Sus pasos, al unirse a los de Jesús, parecían marcar un destino trazado desde antes del tiempo. Jesús no miró atrás. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el cielo se encontraba con el agua. Habló con calma, contando algo que los hermanos no comprendían del todo. Palabras sobre el reino, sobre sembrar esperanza, sobre amar de una forma distinta. No era un discurso de poder, sino de propósito, y cada palabra parecía sembrar raíces profundas en ellos. El sol comenzaba a caer, tiñendo de oro el lago y las montañas. Pedro y Andrés sentían que algo en ellos también se iluminaba, como si cada paso al lado del Maestro encendiera una parte dormida del alma. El miedo se transformaba en paz, la duda en deseo de aprender. Jesús caminaba junto a ellos, sin prisa, como si el tiempo mismo lo esperara. Nadie en el pueblo podía imaginar lo que estaba ocurriendo. Para los demás, solo eran 3 hombres caminando por la orilla, pero en lo invisible, el mundo acababa de comenzar a cambiar. El llamado había sido pronunciado, la respuesta dada. Lo que empezó con un «ven y sígueme» se convertiría en una historia que resonaría por generaciones, recordando que a veces una sola frase puede abrir el camino hacia una vida totalmente nueva. El sol comenzaba su descenso, tiñendo de naranja el reflejo del lago. El aire estaba más fresco, y la brisa traía el olor de la sal y de las redes húmedas. A pocos metros de donde Pedro y Andrés caminaban junto a Jesús, otros 2 pescadores terminaban su jornada. Eran Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que trabajaban con su padre reparando cuerdas y maderas en la pequeña barca familiar. Los 2 hermanos estaban acostumbrados a la rutina del trabajo. Su padre había sido pescador toda su vida, y ellos habían aprendido a amar y temer el lago a partes iguales. Sabían leer el viento, adivinar cuándo vendría la tormenta y cuándo sería un buen día para lanzar las redes. En su pequeño mundo, todo giraba en torno a la pesca y la familia. No necesitaban más que el agua, el pan y la promesa de un nuevo amanecer. Pero aquel día no era como los demás. Desde lejos, Santiago notó la presencia de 3 figuras que se acercaban por la orilla. Reconoció a Pedro y Andrés, pero el tercero, aquel hombre de mirada serena, le resultaba desconocido. El detalle no tendría importancia, de no ser por la forma en que los hermanos caminaban detrás de él.
no como compañeros de camino, sino como quien sigue a un maestro. Juan observó en silencio, sintiendo una inquietud difícil de nombrar. Jesús se detuvo frente a ellos. Su sombra cayó sobre la barca de Zebedeo, y los rayos del sol iluminaron el rostro de los jóvenes. No hubo presentación larga ni intercambio de saludos. Solo una pausa breve, en la que las miradas hablaron por sí solas. Santiago limpió sus manos en el borde de la tela y esperó que el visitante hablara. Su corazón ya sabía que algo estaba a punto de suceder, aunque su mente no lo comprendía todavía. La voz de Jesús volvió a sonar, profunda y suave, como una corriente que lo empuja todo sin romper nada. «Venid en pos de mí», dijo de nuevo, ahora mirando a Santiago y Juan, «y os haré pescadores de hombres». Esas palabras flotaron en el aire como un eco, cargadas de un misterio que ninguno de los presentes pudo explicar. Zebedeo frunció el ceño, sin entender bien lo que aquel hombre quería decir. Pero en los ojos de sus hijos brilló algo distinto, una mezcla de sorpresa y deseo que no se puede fingir. Santiago bajó la mirada hacia las redes extendidas en la arena. Cada cuerda representaba trabajo, seguridad, tradición. Su vida entera estaba tejida en aquellos nudos, en esas manos callosas que ahora temblaban con algo parecido al miedo. Juan lo observaba, esperando su reacción. Ambos sabían que ese llamado era una decisión imposible de ignorar. Era como si el mundo entero dependiera de un solo paso. Zebedeo no habló. Observó el rostro de sus hijos y supo que algo más grande que sus deseos de padre estaba ocurriendo. Había amor y orgullo en sus ojos, pero también un dejo de tristeza. Sabía que si daban ese paso, ya no habría regreso, al menos no al mismo lugar ni al mismo modo de vivir. El lago, su vida, su historia, todo cambiaría, pero no podía detenerlos. Algunas llamadas no vienen del hombre, sino del cielo. Santiago fue el primero en moverse. Dejó caer en el suelo la red que sostenía, levantando una pequeña nube de polvo y sal. Juan lo imitó, con lágrimas contenidas en los ojos. El momento era silencioso, pero poderosamente humano. Nadie les pidió que dejaran nada, y sin embargo, lo dejaron todo. La barca, las redes, la promesa del sustento, el pasado. Todo quedó atrás con un solo gesto. Jesús los miró en silencio, sin necesidad de palabras. Bastó una mirada para sellar la decisión, y en ese cruce invisible entre maestro y discípulos nació algo eterno. Hombres caminando a su lado, con pasos inseguros, pero corazones encendidos. No sabían qué les esperaba, pero sabían que no podían seguir viviendo de la misma manera. El Padre los vio alejarse y levantó su mirada al cielo. No pronunció queja alguna, solo un suspiro profundo que parecía entregar a sus hijos al cuidado de algo que no comprendía. El lago reflejaba los últimos destellos del día, y el murmullo del agua parecía despedirse también. Quizás Zebedeo no lo sabía, pero había sido testigo del nacimiento de una nueva era. A veces, el amor más grande consiste en permitir que otros sigan su propio llamado. Mientras caminaban, Santiago miró hacia atrás una última vez. La figura de su padre se recortaba contra la luz del atardecer, cada vez más pequeña, más lejana. Juan siguió su mirada y sintió un nudo en la garganta, pero también una certeza luminosa. Aquel camino era justo el que debían tomar. Jesús avanzaba tranquilo, su silueta proyectando una paz incomprensible. Los hombres lo seguían, sin hablar, pero entendiendo más de lo que las palabras podían decir. El silencio del grupo no era vacío, era lleno de significado. Cada paso resonaba sobre la arena como una promesa recién hecha. La fe no se explicaba, se sentía, se respiraba, se vivía. Pedro, Andrés, Santiago y Juan aún no lo sabían, pero sus nombres quedarían grabados en la historia no por lo que dejaron atrás, sino por lo que eligieron seguir. El cielo se tornó dorado, y el lago reflejaba la belleza de aquel momento. En la distancia, los ecos del pueblo se desvanecían entre el canto de los pájaros nocturnos.
Nadie más presenció la escena, pero el universo entero pareció detener su ritmo para mirar. Hombres y una decisión que cambió el curso de todo lo conocido. La oscuridad comenzó a extenderse suavemente por el horizonte. Las primeras estrellas aparecieron como testigos discretos del milagro. Jesús los guió por la orilla unos minutos más, hasta que el agua solo fue un reflejo de luz y sombra. No habló, no era necesario. El gesto de seguir decía más que cualquier discurso. Así comenzó su nueva vida, no en templos o en ciudades, sino en la arena de un lago, al final de un día común. Y mientras el viento soplaba, llevando el aroma del mar y la esperanza recién nacida, uno de ellos pensó que tal vez el llamado de Dios no siempre se escucha con los oídos, sino con el corazón dispuesto. Dejar todo no fue perder, fue renacer. Y aunque el camino apenas comenzaba, en su interior ya sabían que jamás volverían a ser los mismos. La noche había caído sobre el lago de Galilea y las aguas reflejaban el brillo tembloroso de las estrellas. El silencio cubría la orilla, solo roto por el suave rumor de las olas. A lo lejos, las luces del pueblo se veían como puntos dorados en la oscuridad. En medio de esa calma, hombres caminaban junto a Jesús, sin saber todavía que sus pasos estaban marcando el inicio de una historia eterna. Pedro no podía dejar de mirar a su alrededor. Todo lo que había sido su mundo quedaba atrás con cada metro que avanzaba. Sentía miedo, pero también una libertad desconocida, como si por fin respirara sin el peso de la costumbre. El aire olía distinto, como si el mismo viento supiera que algo nuevo estaba naciendo. Andrés caminaba en silencio, observando la figura de Jesús avanzar delante de ellos. No entendía cómo alguien podía irradiar tanta paz sin pronunciar palabra. Lo que más le sorprendía era esa mezcla de humildad y grandeza, como si el mundo girara alrededor de su calma. Nada en él buscaba llamar la atención, y sin embargo, nadie podía apartar la mirada. Santiago y Juan caminaban uno al lado del otro, intercambiando miradas de asombro de vez en cuando. Todo había sucedido tan rápido que apenas podían comprender cómo habían dejado su vida atrás. Recordaban las redes, a su padre, el olor a madera y sal, y sentían una punzada de nostalgia. Pero, al mismo tiempo, una alegría inexplicable les llenaba el pecho, como si hubieran encontrado aquello que llevaban años buscando sin saberlo. Jesús se detuvo de pronto. Las olas pequeñas seguían llegando hasta la orilla, mojando la arena bajo sus pies. Miró hacia el horizonte y luego a los hombres que lo seguían. Nadie habló. Bastó la mirada del maestro para que entendieran que aquel silencio no era vacío, sino una invitación a escuchar lo que el corazón empezaba a comprender. Pedro rompió el silencio con voz temblorosa. «Maestro, ¿a dónde iremos?» Jesús lo observó durante un largo instante, con una sonrisa serena, y respondió: «A donde el amor haga falta». Aquellas palabras, simples pero inmensas, quedaron suspendidas en el aire, como si el mismo viento las quisiera guardar. En ese momento, cada uno de ellos comprendió que el camino no sería fácil, pero que no podían seguir viviendo sin caminarlo. La luna se reflejaba en el agua, creando un sendero de luz que parecía guiarlos hacia adelante. Era como si el mismo cielo les mostrara el rumbo. Jesús inició nuevamente la marcha, paso tras paso, sin prisa, pero con destino. Los discípulos lo siguieron, y aquel reflejo del agua bajo la luna se convirtió en el primer símbolo de su viaje, un camino de fe sobre lo incierto. Mientras avanzaban, Jesús comenzó a hablar. No levantaba la voz, pero cada palabra tenía peso. Les habló de sembrar esperanza entre los hombres, de tratar al extraño como a un hermano, de perdonar cuando todo invita a responder con dureza. Pedro escuchaba con atención, cada frase grabándose en su memoria como si fuera fuego marcando madera. Su corazón ardía sin saber por qué, pero sabía que no era miedo, era llamado. Juan caminaba unos pasos detrás, observando la forma en que Jesús hablaba, la suavidad de sus gestos,
la seguridad en sus ojos. Pensó que si el amor tuviera rostro, sería ese. No podía explicarlo con palabras, pero sintió que había encontrado aquello que hacía tiempo latía dormido en su alma. A su lado, Santiago mantenía la mirada fija en el suelo, repitiendo mentalmente aquella frase: «Os haré pescadores de hombres». No entendía del todo su significado, pero sabía que algún día lo descubriría. Andrés, en cambio, sonreía en silencio. Recordaba la primera vez que había visto a Jesús en la orilla, el modo en que sus ojos lo habían mirado como si supieran quién era sin necesidad de preguntar. Sentía que toda su vida, incluso sus días más duros, cobraban sentido en este momento. Todo lo vivido parecía haberlo estado preparando para esto. Era una certeza sin lógica, pero más real que cualquier evidencia. Al llegar a una colina baja, Jesús se detuvo y miró hacia el lago que habían dejado atrás. El agua brillaba bajo la luna como un espejo gigante, testigo del paso del tiempo. «Algún día volveréis aquí», dijo con voz serena, «y este lugar no será solo un recuerdo, sino el punto donde todo comenzó». Los discípulos guardaron silencio, sabiendo que esas palabras quedarían grabadas en su alma para siempre. El viento soplaba con más fuerza, moviendo la ropa de los hombres y levantando polvo del camino. A lo lejos, el sonido de los grillos anunciaba el final del día. Jesús volvió la vista hacia adelante y continuó caminando. Detrás de él, los hombres lo siguieron, sabiendo que esa noche marcaría el primer paso de una aventura que no pertenecía solo a ellos, sino a todos los que escucharían su historia. Pedro miró a sus compañeros y vio en sus rostros la misma mezcla de temor y esperanza que sentía en el suyo. Eran solo hombres simples, con manos gastadas y corazones aprendiendo a creer, pero Jesús los había elegido, no por su perfección, sino por su disposición a dejarse transformar. Aquello fue lo que más lo conmovió, saber que, a los ojos del Maestro, lo pequeño podía volverse grande. La madrugada comenzó a despuntar con un brillo pálido, y el cielo empezó a llenarse de color. Los primeros cantos de los pájaros saludaron el nuevo día, y los discípulos entendieron que ese amanecer no era cualquier amanecer. Era el inicio de algo inmenso, tan grande que ninguno podía imaginarlo todavía. Jesús se detuvo un momento, respiró hondo y siguió caminando hacia la luz. Detrás de él, figuras lo acompañaban en silencio, dejando huellas sobre la arena húmeda. Huellas que pronto borraría el viento, pero cuya historia quedaría escrita en los corazones de incontables generaciones. Lo que comenzó como un día normal de pesca, había terminado siendo el día en que el mundo cambió para siempre. Y aunque ellos aún no lo sabían, ese camino recién iniciado sería el que daría forma al mayor mensaje de amor que la humanidad conocería jamás.